El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Tantas veces que nos hemos preguntado por nuestros aportes como nación a la cultura mundial. Tantas veces que nos respondemos siempre lo mismo. Damos algunos pocos nombres de escritores, algunas muestras musicales, otras pocas de artistas plásticos. Comparamos la cocina colombiana tradicional con otras de la región latinoamericana y no vemos mayores hallazgos. Pero cuando todo parece indicar que es como dice en los textos de colegio, que Colombia es rica en biodiversidad y en fuentes hídricas, podemos girar la mirada sobre la arquitectura de Bareque. Por sus formas y materiales, la arquitectura del Bareque es expresión única y auténtica de este país y de una época. Tú ves las calles de Manizales, son únicas porque son unas casas, unos lotes, unos solares repartidos hace 160 años, chiquitos de cierta forma, y las edificaciones también son chiquitas. Tanto de que el republicano nuestro, la mayoría de las casas son en bareque, son en madera. En ferroconcreto está la gobernación, el palacio arzobispal, ciertas casas, y el resto es hecho en bareque, utilizando pues las maderas y las guaduas y los materiales locales. Se hacía nomás la fachada en esa nueva, moderna decoración. Nosotros decimos que esa arquitectura regional de Bareque es como haciéndole ese homenaje a todo un fenómeno
constructivo, arquitectónico que se da en una región y que es abarcado por el Bareque en sus diferentes estados de desarrollo. Entre esos ese estado final que en Manizales llaman republicano regional. Manizales, el republicano pega más, de alguna manera, pues, los recursos de este departamento de Caldas se concentraban todos en Manizales. Eso generó que hubiera un músculo financiero para hacer cosas más grandes y que los grandes edificios de republicanos de Manizales fueran hechos en un Bareque. Eso es lo, digamos, lo interesante del Bareque, porque es una arquitectura también que es escenográfica. Pereira, pues si lo vamos a ver en el término de ese último periodo, estuvo llena de republicanos, que era el Bareque más esencial o un Bareque ya mucho más trabajado. Entonces digamos que aquí se construye un centro republicano de una escala diferente. Digamos, el republicano aquí está constituido por casas como esa. Y así se ven regadas y entreveradas con Bareque, casas más sencillas, ese centro republicano, pero uno veía una ciudad uniforme, de una escala muy humana, donde, digamos, el peatón brillaba en medio de esa ciudad. En varios de los viajes hechos para los capítulos anteriores, me encontré con muestras muy vivas de la arquitectura rural de Bareque, los materiales y el diseño en su estado básico. Una vez a la salida de Pereira, vi a bordo de carretera una casa con la fachada descascarada. Exhibía todos los elementos del Bareque. La dueña dejó que la cámara entrara. Días después, en la vía que comunica los municipios de Quimbaya y Finlandia, en el Quindío, me crucé con una casita cuidada y detenida en el tiempo. Carlos, mira esa casita ahí, tan bonita. Para mí un momento a ver si ese señor que está ahí en la entrada me recibe. Me bajé del carro. Quise felicitar o agradecer al dueño que la mantuviera en tal estado de conservación. Buen día, señor. ¿Cómo está? Hola. Es que tiene una casita muy bonita y quería preguntarle por ella. Tiene una casa muy bonita y quería preguntarle por ella. El dueño, muy amable, permitió que la cámara entrara y recuperara los detalles para el registro. ¿Y se la han intentado comprar? ¿Le han querido comprársela? ¿Ah? ¿Le han querido comprar la casa? No me dio. La gente que le venda que los registros allá, pues, de vender venderlos todos, Mario. Claro. Una tercera ocasión fue cuando recorrió un camino de colonización en el norte de Caldas, entre Aguadas y Sonsón.
A mitad de la caminata nos encontramos con los restos de una casa aplastada por un deslizamiento de tierra. Lo más curioso es que la casa tenía los dos tipos de técnica, la pared de bareque y una pared de tapia pisada tipo española. Carlos, ¿y quién vivía ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí vivía una familia Loaiza y se vino un derrumbe de arriba y tapó la casa. Por aquí bajo la avalancha, ahí se ve. Por aquí bajo la avalancha. Y allá cogió todo lo que es la casa. Y ellos se volaron, no alcanzaron nada. Menos mal que no nadie. ¿No les pasó nada? No les pasó nada. Pero mira cómo se ve de justo acá, ahí exacto el tema del bareque, ¿cierto, Luis Fernando? La técnica constructiva. Es que, vea, se desploma el techo. Pero mire Y vea, eso está parado todavía ahí. La viga está parada, la viga del aguado, el cagajón y el barro. Y está Ahora, fino. oye, por ejemplo, hoy en día, si hay un sismo, un terremoto, o sea, se cae más fácil una construcción moderna Que una de que estas. una de estas. Está clavado y de todo. Esto sí, pues, porque contra la naturaleza, pues sí, Ah, sí, no hay nada que hacer. no puede el hombre, pero es que mire, vea, se cayó el techo, pero mire, esto es firme. Y esto es Boñiga, ¿cierto? Sí, Eso es pura barro Boñiga. y Boñiga. Barro y Boñiga. Mira, trae la cámara aquí, Alejo. Mira. Mira que se nota con absoluta precisión la mezcla entre barro y boñiga. Y cagajón. Y mira la hierbita de la boñiga Claro. y el barro. La hierbita y el barro, la hierbita. Es una mezcla Y eso amarra todo eso. impresionantemente perfecta. Juan, pero mira qué curioso. Hay dos técnicas de construcción. Ah, eso es Mira. verdad. Sí, es que allá ya es Como así tapia. que hay tapia. Ahí O está. sea, esto es una casa que está construida entre boñiga, entre bareque y Eso y tapia. Allá ya era tapia. Ah, claro. O sea que aquí le añadieron este pedazo en bareque. O sea, esta es Allá la, es esta es la tapia. casa vieja, esta es la casa Esa de es la hace casa mucho vieja, tiempo de hace porque está en muchos tapia. años. Es- Y esta es más reciente. Esta es más nueva. La primera entrevista que realicé para esta serie documental fue con el senador Jorge Robledo. A pesar de que le pedí interpretaciones sobre hechos culturales y políticos de la región, mi intención de reunirme con él fue la de que me explicara las virtudes y carencias del bareque. Dicho por todos a quienes pregunté, Robledo puede ser la persona que más sabe de este material y su arquitectura en el país. Robledo es arquitecto y fue profesor de tiempo completo durante 26 años en la Universidad Nacional. Gran parte de ese tiempo lo dedicó a investigar la arquitectura del bareque y uno de sus libros, La ciudad en la colonización antioqueña, Manizales, mereció el Premio Nacional de Arquitectura en la categoría de Teoría e Historia Crítica. Mi primera pregunta fue sobre el origen de esa arquitectura como estilo y técnica predominante en el Viejo Caldas. Las primeras construcciones, las más, digamos, del colono que llega casi que en condiciones de hambre, con un perro flaco, una señora embarazada, son ranchos de bar en tierra, que llamaron, o sea, formas de bareque, porque el bareque es una tradición milenaria, que es anterior a los fenómenos de lo que ocurre en el antiguo Caldas. Ellos llegan y hacen esos ranchos de bar en tierra y ahí se pasan a vivir, pero cuando empiezan a hacer ya, digamos, algunas fortunas y a tener algunos ingresos, por ejemplo, se sabe que en Manizales la primera casa de tapias y tejas la construyó don Marcelino Palacio en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, ¿sí? Y está reseñado como un orgullo, un progreso de la ciudad. Pero sucede que en 1884 hay un temblor muy fuerte que daña la iglesia y otra seguidilla de temblores y llegan un poco a la conclusión de que con tapias e inclusive con muros de ladrillo no era posible construir una ciudad en una topografía tan difícil y con características sísmicas. Entonces alguien en uno de esos temblores, eso está muy detallado en la historia de Manizales, descubre que hubo una casa de alguien que su segundo piso no sufrió y cuando miraron el segundo piso después de los temblores vieron que era de maderas, dicen ellos en general.
Y entonces ahí ellos son conscientes y empieza a aparecer el estilo temblorero. Dicen, sí, a partir de esos días todas las casas se hicieron al estilo de la de don fulano, no recuerdo en este momento el don fulano, pero hasta se sabe quién era. Añadió que además de las propiedades antisísmicas, el bareque también se masificó en esta región porque era muy barato y eficaz para las características de la topografía. Es muy barato construir en guadua y en maderas en esas zonas, porque la madera sobraba, que iban tumbando la montaña, ¿cierto? Y la madera sobraba. Y además va a ser muy barata y muy eficaz en esos voladeros de Manizales y en general de toda la zona, de esta zona montañosa donde las casas tienen, por ejemplo, por el lado de la calle 1 o 2 pisos, pero por el lado de atrás pueden tener 5 o 6 pisos. Entonces usted las ve paradas en zancos preciosas, ¿cierto? Y eso, si no es con guaduas, es imposible, porque ¿quién puede hacer un muro de tapia de 5 o 6 pisos que no se le caiga en un sismo? ¿Sí? Entonces, y además lo económico, porque era una cosa muy barata y muy rápida de hacer, todo eso se juntó y se volvió como un omnipresente. Sin embargo, entre adinerados de la época, el bareque era mirado con despectivo clasismo. Las mejores casas tenían pocas guaduas, tenían más maderas aserradas y finas de toda la región, y el fenómeno se va dando, y por eso en algún momento empiezan a taparla con cosas. Por ejemplo, la iglesia, usted no puede hacer una iglesia con aleros, porque los muros de guadua necesitan aleros, queda ridículo. Sí, entonces hacen una gótica, la primera iglesia importante de Manizales es gótica, con arbotantes, como si fuera de piedra, pero es de maderas y lámina metálica, ocultando un poco. Hay un fenómeno cultural bien interesante. Luego le pregunté por los materiales. El diccionario define bareque como un muro de maderas, tierras y cañas. La caña, no sé, en Egipto pudo ser el papiro, aquí en Bogotá pudo ser el chusque, en Antioquia la caña brava, y en el caso de la región de la colonización antioqueña, la guara. Ahora, ¿con qué se recubre? Normalmente, y la definición básica es las tierras, que es lo que conocemos en general como el bareque. Ahora, bareque son solo los muros. El techo, en el caso nuestro, es techo de teja de barro y se puede, digamos, tiene sus particularidades. Las maderas las puertas son de madera, los pisos son de tabla. Sí, es una arquitectura premoderna, de todos modos, antes de los materiales de la revolución industrial. Pero en el caso de Caldas, esto es probablemente la parte más importante de mi investigación, es que en el caso de Caldas, como esta arquitectura tradicional premoderna se cruzó con un boom económico muy grande que tuvo que ver con el café, pero antes del café con el comercio, hubo una gran riqueza en el departamento. Y entonces el bareque de Caldas, o del antiguo Caldas, termina cubriéndose, el muro de maderas y guaduas, termina cubriéndose primero con morteros de tierra y cagajón, pero también lo cubrieron con tablas. Yo a eso lo llamo el bareque de tabla. También lo cubrieron con láminas metálicas. Hay unas iglesias espectaculares todavía en Manizales, por ejemplo, la iglesia de la Inmaculada, que está recubierta con láminas metálicas. Uno a simple vista no lo nota, pero son láminas metálicas. Y al final del proceso, ya cuando entra el ferrocarril y empiezan a llegar más bienes importados, los recubren en vez de tierra y cagajón con morteros de arena y cemento. Y se pueden lucir de unas formas tan particulares que nadie se da cuenta que es bareque, porque si usted mira el muro es idéntico a un muro, digamos, de ladrillo y de morteros de arena y cemento. Hay una evolución realmente impresionante que yo pienso que también puede ser un fenómeno de características de peso universal, en el sentido de tan local que se vuelve universal.
La arquitectura regional de Bareque es una estampa repetida y multicolor en todo el territorio de Caldas, Quindío y Risaralda. También la podemos ver en algunos municipios del norte del Valle del Cauca y otros del suroeste antioqueño. Acá hay pueblos que han hecho de esta arquitectura una magia propia. En Salento, las casas pequeñas de la plaza y de la calle Real han reavivado sus formas y colores año tras año, empujadas por la industria del turismo. Algo similar ocurre en Finlandia y en Pijao. En Risaralda también abundan edificaciones de Bareque en casi todos los municipios, pero hay dos que tienen espacios dispuestos especialmente para proteger esta arquitectura. Se trata de la calle Real de Santuario y el marco de plaza de Marsella. Santuario está ubicado en el piedemonte de la Cordillera Occidental, a 1 hora y media de Pereira. Su huella arquitectónica tiene dos rasgos específicos. Muchos de sus marcos de puertas y ventanas fueron tallados con curvas y figuras de origen árabe. Familias de Oriente Medio que llegaron a este municipio a principios del siglo XX se encargaron de dejar su marca dentro de las expresiones autóctonas. El otro distintivo son los balcones. Una gran cantidad de casas a las que sus dueños les dejaron caer los balcones tuvieron una segunda oportunidad luego de que un ebanista local llamado Luis Eduardo Mejía se dedicara a reconstruirlos. Para este documental lo busqué. Le pedí que me contara en cámara la historia de su iniciativa, pero se rehusó. Con quien sí pude entender cómo había sido este proceso en la calle Real fue con el historiador Jaime Vázquez. ¿Qué fue lo que pasó? Los balcones, después de un tiempo, desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la clase dirigente de esa época hizo estas casas muy bien hechas, con todo el gusto de ellos, la estética. Vino la época de la violencia política en Colombia, la década del 48, 49 y toda la década del 50, y un cambio de dirigencia en Santuario. La nueva gente que llegó a estas casas le quitaron los balcones porque no les gustaba que nadie mirara hacia adentro. Entonces cerraban puertas, cerraban portones y quitaron los balcones y cerraban las ventanas. Eso fue una forma de vivir. Los primeros habitantes vivían muy hacia la calle, vivían asomados en los balcones, la gente pasaba y miraba a las niñas asomadas en los balcones. Bueno, había como familiaridad, había amistad entre todos. Había un compartir, la gente de la calle con la gente de las casas, a través de los balcones. Y uno pasaba por la calle y miraba parte del interior de la casa. Cuando llegó la nueva gente, a partir del 48, conservadores digamos, estos se encerraron en las casas, no permitían que nadie mirara hacia adentro y tampoco dejaban que la gente se asomara a los balcones. Entonces los quitaron más bien y cerraban las ventanas y las puertas. Esa es la razón por la cual, a partir de la década del 90, se empezó una campaña de restauración de balcones, partiendo de las fotografías antiguas que mostraban cómo era originalmente la calle, las casas, y es lo que se ha venido haciendo. Es un proceso de recuperación por parte de los mismos dueños de las viviendas. La calle Real es la entrada al centro de Santuario. Si bien los primeros pisos están usados como locales comerciales, los segundos pisos mantienen su uso residencial y cada edificación es una muestra de colorido y vitalidad. Es decir, estos balcones son nuevos. ¿Son balcones de hace 10 años? Son balcones de la década del 90. Por ahí del año 98, 99. Sí. La única casa de esta cuadra que tiene balcones originales es esa. Ah, eso sí los conservó desde Eso siempre. los conservó, nadie los quitó. Esos balcones son totalmente originales de finales del siglo XIX. Okay. Que esa casa, según cuenta, se terminó de construir en 1899.
Algunas puertas las han dañado, por ejemplo esta puerta es metálica, pero conserva la parte superior en madera de la época. Todo el marco y todos los adornos se los conservan. Sí. Pero la puerta es metálica. La puerta es metálica. Se había deteriorado y en vez de cambiarla, entonces le pusieron metal. No, Jaime, y una pregunta más. También influyó mucho el color, la violencia también transformó el color. La violencia transformó toda la vida santuareña. Muy importante su anotación, el color. Las casas tenían un color muy vivo antes de la violencia política. Casas rojas, naranjadas. ¿Eran completamente rojas? Completamente rojas o naranjadas. O verdes o amarillos subidos, todos los colores y combinación de colores. Tras la época de la violencia, la clase dirigente muy conservadora. Entonces los colores que se usaron para no generar sospechas políticas ni nada, fueron colores tonos muy claros. El amarillo, el verde, el azul sí en todos sus tonos, oscuro, claro, bueno, porque era el color dominante en santuario políticamente, entonces hay unos que querían mostrar su color político. Eso cambió la presentación del pueblo a colores muy uniformes, que se todavía ve mucha casa con esos colores, amarillo, verde o azul. Amarillito clarito. Amarillito clarito. Sin embargo, a partir de la restauración de las casas y la investigación histórica que se ha hecho, ya usted puede ver casas de todos los colores y combinación de muchos colores, que era lo que se usaba antes. Se ha vuelto a tener esos colores y para fortuna del pueblo, pues eso le da vida y la presentación, y es lo que estamos viendo ahora, un proceso de recuperación. No sino una pequeña campaña más fuerte para que no se destruyan puertas y ventanas de madera, volver a trabajar la madera, que en eso sí estamos fallando mucho, y no cambiar la teja de barro por el Eternit o otros materiales sintéticos o materiales que no vienen al caso ahora y que no son de la cultura de nuestra época. En Marsella, la belleza arquitectónica está toda en el marco de la plaza. Este municipio está situado al norte de Pereira, a 1 hora de distancia por una carretera de curvas exageradas. La primera vez que fui me dejó boquiabierto la delicadeza y perfección de sus edificaciones y la variedad de colores. Uno de sus habitantes, José María González, me contó que haber conservado la plaza de esa manera había sido una idea natural de sus líderes cívicos, materializada en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. En el año 79 que ocurrió un terremoto que arrasó y dejó en muy malas características algunas edificaciones de nuestro municipio, ha incluido el Palacio Municipal, la Escuela de Varones María Inmaculada, que se conservaba una arquitectura de la colonización antioqueña. Entonces, en esa época llegaron los ingenieros, hicieron unos diseños y aunque estos edificios no quedaron tan, digámoslos, tan mal, solamente se ocurrió en un sacrificio de cambiar el bareque y esa arquitectura por el cemento. Ahí nosotros lamentamos todo lo sucedido porque era algo que nosotros teníamos de mostrar. Un grupo de amigos preocupados por lo que había pasado con nuestra arquitectura, que se perdieron esas dos grandes íconos, podríamos decir, bien representativos para nuestro municipio. Cuando iniciamos el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial, entonces nos pusimos a analizar con planeación municipal por qué no insertábamos dentro de ese plan de ordenamiento unas políticas, diseñar unas políticas que se pudiera apoyar planeación y los alcaldes venideros para recuperar el paisaje antioqueño que había sido devastado por
causa de ya la intervención del hombre, queriendo cambiar el bareque y estos balcones por el cemento y el hierro. Por acuerdo, Marsella estableció que si alguien quiere intervenir las edificaciones del marco de la plaza y hasta una cuadra de distancia de ese marco, debe conservar unos mínimos elementos del estilo y los materiales. Desde entonces, la comunidad ha respetado la regla. Podríamos decir que la comunidad muy encantada, muy enamorada de los proyectos, porque muy comprometidos con el tema de recuperar este entorno de la colonización, y lo puedes ver si andas a algunas calles, encontrás unas casas que cuando hay que irlas remodelando encontrás balcones nuevos. La gente se preocupa por conservar nuestro entorno. En Caldas hay muchos municipios que mantienen una cuidada muestra de arquitectura de bareque, pero es en Salamina donde esta arquitectura cobra su estado más avanzado. A mi modo de ver, Salamina es el esplendor del bareque. No hay otro municipio en Caldas, ni en Quindío, ni en Risaralda que haya experimentado de tal forma con los detalles. Si hay algo mágico en Salamina es la forma y la textura de los balcones. Son balcones completamente distintos a los de los otros municipios del eje cafetero. Estos balcones son de chambrana delgadita, metálica, y tienen unos soportes o unas bases bellísimas, que es madera tallada. Y además de eso, en las esquinas, los balcones dan una curva y hacen como una pequeña salida redonda de la curva. Es una forma muy particular y muy bella de la arquitectura de la colonización, de la arquitectura del eje cafetero. Para aquel viaje estrené cámara fotográfica y me di gusto retratando algunas expresiones en estas edificaciones. En una cuadra pude entender en toda su magnitud la importancia de la continuidad de los aleros. Y hay otra cosa mágica en Salamina, y es que los aleros de las casas probablemente son los más bellos que yo he visto en todo mi viaje por el eje cafetero. Esos aleros están muy cuidados, tienen la salida de más de 1 metro, tienen los soportes de madera, y además desde toda la cuadra, desde la esquina de la cuadra hasta el final de la cuadra y siguiendo la cuadra contraria, el transeúnte podía recorrer la calle, podía recorrer el pueblo sin mojarse. Aún hoy puede recorrer el pueblo sin mojarse. Ese es uno de los grandes valores de la arquitectura, de esta arquitectura de bareque, madera, guadua y de la colonización.
En una esquina de la plaza queda la casa de doña Consuelo Mejía. Desde afuera se nota la delicadeza y cuidado de sus formas. Una puerta de madera sólida con aldabas y llamador en hierro forjado y tallado. Hola, te estaba esperando. Ya voy. Amable, doña Consuelo me invitó a conocer la casa. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Consuelo Mejía. Mucho gusto, Juan ¿Cómo Miguel está? Álvarez. ¿Cómo está? Bienvenido a la casona Pajarito. Esto está muy bello. Tiene 150 años la casita nomás. ¿Cómo le parece? 150 Aproximadamente años. 150 años. Bueno, pues muy bien. Ahí la tratamos de conservar igual, igualita. Pues está preciosa. Bien pueda, sigan, bien pueda. Esta casa la hizo el maestro Tangarife, el que nos talló muchas casas en Salamina. Bien pueda, yo se la voy mostrando. Cada objeto que vi era de una belleza sobrecogedora. Las puertas, por ejemplo, tenían figuras y ornamentos finamente tallados. Miren los espacios, el tallador de la casa, estas tallas de estas puertas no la hay sino en esta casa, son únicas. El maestro Tangarife talló estas puertas tienen lo que tiene la casa, los 150 años. Increíble. Increíble. Y se conserva, aunque tenemos muchos enemigos que es el comején, pero tratamos de inmunizar la madera y de bregar, ¿no? Claro. Sí, esas tallas son muy viejas. Esto tiene un panorama, porque la casa es muy amplia, un panorama hacia el parque, si quieres mirar. ¿Cómo ves? Balcones y mira todas las ventanas que tenemos son muy amplios, pues. Aquí no queda uno totalmente, uno queda es libre. Claro. Y sabe que me sorprende mucho también el cuidado de los aleros. Ah, sí. Esos aleros tan cuidados y tan pulidos, el borde tan preciso y tan pulido. En eso se siempre, nota la dedicación. Sí, en eso siempre hemos tenido mucho cuidado en que todo, o sea, para organizar, las personas que organizaron estos techos estuvieron 7 meses, primero inmunizando la madera y después tallándola y que quedara todo a nivel. Sí, porque es muy importante. Pero mire la altura y el largor. Si quieren le muestro el otro lado para que vea hasta dónde va. Y estos balcones, el soporte de estos balcones, el cuidado para que estos balcones no se vayan a desplomar y no se vaya abajo, ¿cómo han hecho con eso? No, ¿Cómo es la revisión de eso? Ellos por debajo y ellos todos están soportados en la misma madera. No tienen nada de hierro o algo diferente, no. Los mismos, ellos les meten unos canes y unos palos muy grandes que eso dura muchos años. Increíble. Muy bello. Bien pueda. La luz entraba cenital por el medio de la casa y cada vez que doña Consuelo abría una puerta o una ventana, el espacio parecía despertar de un viaje en el tiempo. Sigue, Juan, yo te muestro aquí al lado, está la habitación de mis bisabuelos. La madera es tan querida y para nosotros tan valiosa que mira, ese escaparate y esa cama son de mis bisabuelos, ¿no? Uf. Y tienen muchos años y se conservan intactos. ¡Qué belleza! Sí, eso se conserva totalmente intacto. Sino que en ese tiempo no la taponaban oscura, sino que eso era de un tapón como vegetal, amarillo. Eso, sí, y tiene un color más miel. Sí, un color más miel, y nosotros ya lo mandamos a retocar. Lo único
único que se ha remodelado, que se tuvo que remodelar, es el baño. Pero claro. en eso guardamos alguna proporción para que no fuera tan moderno, para Claro. que hiciera, alguien nos dijo qué técnica de pronto, o qué colores podíamos usar. Y entonces no se ha afectado como mucho la casa en sí, los tonos, no es algo como muy moderno. Claro, claro. Y tiene la puerta en madera. En madera, también. no, conservando todo. Claro. Todo. Y el mueble en madera. Y el mueble en madera viejo, él estaba. Entonces lo acomodamos a las circunstancias del baño, entonces no quedaron tampoco muy, pues muy modernos. Claro. No quedó chillón. No quedó, no le chilló a la casa. Exacto. Que es Sí. lo más delicado cuando Que uno es hace lo más- intervenciones internas de Claro. arquitectura, de diseño y eso. Eso. La cosa más tradicional y más artesanal. Que sobre todo El comedor y la cocina también mantenían su estilo y forma original. Sigue Juan que aquí está el patio donde se encuentra el panorama más lindo de nuestras montañas y de nuestros patios. Esto hace parte, mira, total, Ah, claro. mira los entejados y mira las montañas. Mira la casa, Venga, yo voy a tomar una foto acá, doña Consuelo. bien pueda. Desde el patio de ropas se veía una suave fotografía de las montañas que circundan a Salamina y los techos de teja de barro de las casas vecinas. Vimos el resto de la casa. No hubo un rincón o un objeto que no hablara por sí solo. Levantar un adorno de cobre o sentarme en una silla fue para mí empezar a descorrer el velo de la historia. Hay pocos que en la actualidad construyen en Bareque y saben hacer edificaciones como las que he visto en este viaje. Quien a ojos de casi todo el mundo es el gran experto es el señor Fernando Macías. Macías vive en Salamina, pero fue imposible para mí entrevistarme con él. Sus horarios y los míos nunca se ajustaron. Durante unas semanas descarté la posibilidad de recoger algún testimonio sobre la elaboración del bareque y las formas de aplicación. Hasta que una tarde, pasando por Manizales, mi equipo de producción se topó con un maestro de obra que estaba edificando en este material. Lo vimos desbaratando una pared, quebrando la esterilla y deshaciendo la mezcla de bareque. Sin bajarse de un andamio, nos explicó el antiguo proceso de construcción. Antes se recogía se iba trabajando en el día con 5 bultos de tierra, 5 bultos de buñiga, se procesaba, se remojaba, se pisaba con los pies y luego después de ya estar un poco en engrudo, porque se le dice engrudo, para poder formar pelotas en las dos manos, unas pelotas así, en las dos manos, entonces ya entraba uno a aplicarlo dentro del bareque y a medida que arrancaba de abajo para arriba, para que se sostuviera y a medida que fuera secando. Eso se demora 15 días para secar esa buñiga y ahí eso ya se acabó. Entonces entramos al proceso de hoy por hoy, que es el revoque. Para una casa normal de 2 niveles, nos aclaró que se necesitaban 100 bultos de boñiga.
Había que ir a las partes de los potreros donde hubiera bastante ganado para recoger toda esa buñiga. Y de eso era de todo, ¿cómo es? Ganado y de bestias, todo lo que fuera buñigas. Después nos explicó cómo se convertía la guadua en esterilla. La esterilla es el proceso de guauda. Se cortan las guaudas a la medida que uno las necesita y uno mismo las pica. Uno mismo pica la esterilla. El que la sabe picar, pues. Una guauda redonda da un promedio de 40 centímetros de ancho. Toda esterilla trata de dar un promedio de 40 centímetros de ancho para poderla extender en la pared. ¿Y para que quede así plana, qué es lo que hay que hacer? Entramos a coger de la pata hacia arriba, del piso hacia arriba. Tenemos que acomodarla, se puntea con puntillas y luego se suncha con alambres. Eso se llama suncharla con alambres. Para despedirse, el maestro hizo la defensa del bareque por sobre otros materiales. Hay casas de 80 años, 85, y hay casas que con los temblores siendo material se reventaron, se fueron al suelo, se van a una nueva remodelación. Entonces, ahí estamos y el bareque no se cae. ¿Y eso por qué será? Porque la vida, ¿cómo les digo yo ahí? La cuestión antisísmica, pues, es una cosa grave, que tumba, esa tumba. Y en cambio, el bareque se sostiene de estas puntillitas, ¿vea? Las puedo mostrar, ¿vea? El bareque, una casa no se cae por estas puntillas, ¿vea? Porque queda pegada y eso baila, tiembla y se mueve por todas partes. En cambio el material por donde reventó se fue al suelo. La confianza de don Álvaro en el bareque no es una cuestión de la nostalgia del campesino. Inclusive, ya más tarde unos profesores italianos la incluyeron en una cosa que ellos llaman tecnologías sísmicas locales, una especie de fenómeno global que se dio en Japón, que se dio en Grecia, en partes de Italia y probablemente en el antiguo Caldas sea el fenómeno más grande de ese tipo, de ciertas tecnologías que ocurrieron donde se dieron ciertos fenómenos de sismos graves, de temblores, en el que se combinaron ciertas circunstancias y produjeron lo que allí hubo, lo que hay en el antiguo Caldas, en la arquitectura sismoresistente, en la arquitectura de Bareque, es un fenómeno único en el mundo, su extensión y además sus grandes calidades arquitectónicas, porque las calidades de esta arquitectura en el campo de lo que llamamos la arquitectura sin arquitectos es altísima. Probablemente esta sea la primera y mayor expresión de una cultura nuestra nacional a la cultura universal. Así de grande y importante puede ser ese fenómeno. Si bien hay edificaciones que por su deterioro admiten ser demolidas,
También es cierto que cada casa sólida y bella de Bareque que tumbemos por capricho puede tener el efecto de un borrador sobre el texto de nuestra historia. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.